Hola, bienvenidos. Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali Y yo soy Luz Brillante. y hoy un tema en verdad maravilloso. ¿Y cuál es ese tema, hermosa luz brillante? Con mucho gusto. El tema es nuestra capacidad de sentir. Espectacular tema. Sean bienvenidos todos. Comenzamos. La palabra sentir proviene del latín sentire, que es experimentar una sensación por medio de los sentidos, por lo que su significado más antiguo se liga al ámbito sensorial, es decir, al tacto, oído, gusto, olfato, vista. Sin embargo, el significado pragmático de sentir es mucho más amplio y se podría definir como ser consciente o darse cuenta de algo. La sensación es el proceso mediante el cual traemos la información de nuestro entorno, de nuestro ambiente, hacia nosotros, hacia nuestra mente, hacia nuestra conciencia. Y esto es posible gracias a nuestros sentidos, que podemos captar aquellos estímulos sensoriales y poderlos traer hacia nosotros. Tacto, vista, audición traen esta información. Por ejemplo, la vista se especializa en poder distinguir patrones de luz a través de receptores que son fotosensibles y son capaces de distinguir unas partículas lumínicas llamadas fotones que se posan sobre la superficie de los diferentes objetos que vemos. Cada uno de nuestros sentidos tiene receptores que van a tomar la información del ambiente y la van a codificar de un proceso que es mecánico. En el caso del sonido, que es traducir la vibración de las ondas en un proceso químico eléctrico, lo conocemos como sinapsis. Al momento de traducir estos estímulos de ondas lumínicas o sonoras a estas sinapsis, tienen como una gran cadena a través de los nervios ópticos o de los nervios auditivos hacia nuestro cerebro. Ahí, en las diferentes zonas donde se aloja la información, es donde se dan los procesos de percepción y sensación. La sensación es la manera en la cual nosotros recopilamos la información del ambiente. La percepción es la forma en la cual nosotros organizamos la información que llega. Es decir, que la percepción organiza la información, le da significado y de acuerdo a esta percepción es cómo se va a alojar en nuestra memoria, en el cerebro, incluso también en nuestra memoria celular. Maravilloso, de verdad que qué importante es cómo va funcionando nuestro cuerpo, nuestros sentidos para percibir todo la información que vamos recopilando a lo largo de nuestras vidas. Estamos hechos para sentir, sentimos frío, calor, hambre, dolor, sentimos orgullo, ansiedad, temor, alegría, sentimos amor, compasión, atmósferas ligeras o tensas. Percibimos mucho más de lo que nos damos cuenta. Y si contamos con esta amplia y profunda sensibilidad, es porque es importante para nuestra supervivencia y bienestar, para nuestra existencia, porque somos seres sintientes. En el cuerpo no hay nada superfluo o casual, todo tiene una función y una necesidad de existir. Vivimos para sentir. Sentir es lo que nos hace humanos y no es casualidad que la piel sea el órgano más grande y extenso que tenemos en el cuerpo. Es el que nos transmite la información de todo lo que sentimos a nivel físico. Nos gusta vivir por sentir. Todas las cosas se dan a través de esa sensación. Es lo primero que decimos o preguntamos cuando interactuamos con otras personas e inclusive con nosotros mismos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y muchas veces, sin necesidad de preguntar, la interacción misma responde a esta premisa, puesto que existe un lenguaje no verbal que se experimenta a través de la energía que se está sintiendo. La vida se expresa sensiblemente. Ese es su primer lenguaje y nosotros lo captamos y nos relacionamos con ella gracias a nuestro refinado y complejo sistema sensitivo.
Vida y cuerpo están siempre en el presente. Ahí es donde se encuentran, en un espacio y en un tiempo específico. Nuestros sensores nos informan de todo lo que sucede afuera de nuestra piel y dentro de nuestra piel. De esta manera nos conectan interna y externamente y lo hacen para saber lo que nos sucede. Sentir es entonces saber, y este saber nos orienta, guía y protege. Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar de una manera más precisa. Es importante aprender a escucharlas, a tomarlas en cuenta en nuestra toma de decisiones y maneras de afrontarlas. Efectivamente, bella Xochiquetzali, sentir nuestro cuerpo e identificar las emociones nos permiten actuar de manera más precisa. En el sentir, por otra parte, entender el concepto de la diferencia entre emoción y sentimiento, que son cosas diferentes, aunque están unidas. Emoción es en realidad una reacción eléctrica o reacción de vibración de un estímulo externo que hace reaccionar a nuestro estado interno. La reacción entonces se refiere a sentir alegría en un momento dado, porque las circunstancias de nuestro entorno nos están haciendo sentir alegría. Nos provocan risa o es que estamos jugando en un momento. Una reacción en relación a lo que está sucediendo es diferente a ser feliz, porque eso implica que hemos logrado conseguir sentir la felicidad a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente la diferencia sería entre una emoción y un sentimiento, el verbo ser y estar. Básicamente una emoción se refiere a un estado, al estar, y un sentimiento se refiere al verbo ser. Por ejemplo, yo soy feliz. Un sentimiento se produce por una constante repetición de una misma emoción que se asimila como propia, como una reacción interna y no como algo externo. Es decir, que se vivió tantas veces la emoción externa que se asimiló como propia. Por tanto, la reacción que genera el sentimiento no es por algo externo, sino por un movimiento interno. El sentimiento es en realidad una asimilación de emoción repetida durante mucho tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que un sentimiento se convirtió en un aspecto evolutivo de nuestro ser. Algo que asimila del entorno se convierte en propio para nuestro desarrollo personal. Por esto, los sentimientos básicamente definen la forma en que nosotros actuamos en la vida. Así como nuestros ojos fueron diseñados por repetición y error de miles de pruebas evolutivas para poder ver lo que ahora vemos. Los sentimientos fueron una prueba y error de muchas emociones hasta permitirnos sentir el mundo como lo sentimos. Entonces podríamos decir que los sentimientos son también un filtro de cómo percibimos la realidad, así como las creencias de las que ya hablamos en una cápsula anterior. Las creencias son ideas construidas para interpretar el mundo externo, y los sentimientos son emociones construidas que nos permiten percibir el mundo externo. Por esto mismo, los sentimientos son otra de esas herramientas que tenemos para darnos cuenta de cómo sentimos al mundo y de cómo el mundo nos siente a nosotros. Así es, mi querida luz brillante, es el mundo el que nos siente igual que nosotros sentimos al mundo. Por eso es bien importante identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Es interpretar lo que sentimos, es estar ahí, sintiendo algo. Es buscar en nuestra enciclopedia interna de información. Las emociones, cuando se integran con la razón y el corazón, nos hacen más sabios que cuando las utilizamos solo con nuestro intelecto. ¿Te has detenido alguna vez para darte cuenta de cómo te estás sintiendo? ¿Haces alguna pausa a lo largo del día para fijarte en esto? No es raro que nos metamos en la inercia de la rutina diaria y se nos olvide parar y pensar en cómo estamos. Sin embargo,
Esta es la única manera de poder acceder a aquello que sentimos y a aquello que necesitamos de verdad. Así es, para ello, las primeras preguntas que debemos plantearnos son: ¿me permito observarme o mirarme con atención? ¿Me permito sentir mis emociones? ¿Cuál de estas emociones me cuesta más sentir? ¿Me permito expresarlas? ¿Con quién sí lo hago y con quién no lo hago? ¿Me permito soltar? ¿Qué me da miedo soltar? Para observarnos es necesario detenernos, dejar aquello que estamos haciendo por un momento y dirigir nuestra atención a hacer un pequeño escaneo de nuestro estado corporal. Quizás se sienta alguna tensión que podamos aflojar a través de movimiento. Quizás notemos molestias o nudos en alguna parte del pecho, del cuello, del estómago. Es observar esa sensación y quedarnos ahí con ella unos segundos. Darnos cuenta de cómo estamos ahora, ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo y cómo se encuentra por dentro en este preciso momento. Para sentir, es necesario que nos preguntemos a nosotros mismos qué creemos que está provocando esta sensación. Quizá al principio no aparezca nada, pero si volvemos a preguntar y a observar, puede que vengan eventos a nuestra cabeza, recuerdos o vivencias de las últimas horas, de las últimas semanas o quizá de mucho más tiempo atrás. Podemos empezar a identificar qué emoción hay detrás de aquello que vivimos. Puede que sea algo muy incómodo y doloroso. En ese caso podemos parar, pero siempre regresar para poder volverlo a intentar, para encontrar respuestas en nosotros. Expresarlo con valentía una vez que lo hayamos visto a través de dibujos, pintura, escritura, bailando, solos o hablando con alguien. Y si no nos sentimos cómodos para contárselo a alguien, el espacio de terapia es un buen lugar donde podemos hablar de todo lo que nos da vergüenza o rechazo sin sentirnos juzgados. Cuando lo compartimos y lo expresamos, sale de adentro de nosotros y nos libera muchísimo. Además de que pierde importancia al relativizarlo con otros y nos ayuda a afianzar el vínculo con otras personas. Una vez detectado, observado, sentido y expresado lo que nos ocurre, es bueno soltarlo y despedirnos de ello. Hasta la próxima vez que vuelva, si es que lo hace. Soltar nos va a permitir crear espacio para las nuevas sensaciones y vivencias. Si encontramos dificultad en esta despedida, quizá tengamos que volver al primer punto y repetir las veces que sea necesario hasta liberar por completo esa sensación que nos impide avanzar. Totalmente de acuerdo, hermosa Xochiquetzali. Soltar y liberar emociones negativas nos permite avanzar. Otra clave para entender por qué para un ser humano es tan difícil percibir la verdad neutral es porque así como nuestros ojos están diseñados para ver cierta frecuencia de la vibración, nuestro sentimiento está diseñado también para percibir cierta frecuencia de la vibración. Podríamos decir que lo mismo que ven nuestros ojos es también lo mismo que puede ver nuestro corazón. Y es por esto que cuando nosotros queremos abrir nuestra conciencia, tenemos que reconocer que lo que vemos es solo un aspecto de la realidad. Por lo tanto, lo que sentimos también es solo un aspecto de toda la realidad. Lo que vemos como lo que sentimos es limitado. Estamos siempre limitados por el aspecto de frecuencia que estamos capacitados a sentir. Hemos hablado también de onda. Si miramos el lado de una persona que está en un universo donde solo puede vibrar en baja frecuencia, solo va a interpretar que toda la realidad es rojiza y va a ser una persona agresiva porque está en una vibración baja, en una frecuencia baja. Pero si esta persona cambia esa realidad, si cambia la vibración en la frecuencia, entonces va a interpretar la realidad en color naranja y después en color amarillo, en relación a los colores de los chakras. Y a esto nosotros le llamamos realidades paralelas.
Cuando empezamos a abrir nuestra conciencia, nos volvemos conscientes. Y esto no significa salir de nuestra vibración o frecuencia. Simplemente es reconocer que esta es nuestra frecuencia y nuestra vibración. Y reconocemos y aceptamos al mismo tiempo que hay muchas más. Y así nos damos cuenta de que la vibración que sentimos no está separada de las otras. Es una sola vibración, es una sola onda que nos atraviesa a todos, que nos conecta a todos. Y esta misión es la que nos ayuda a entender lo que significa el amor incondicional. Recordemos que vibración es amor, y amor significa eternidad. Este concepto de eternidad se llama éter. El concepto temporal del amor se llama eterno. Espacio y tiempo del amor vienen de la misma raíz, éter y eternidad. Son conceptos que significan que todo es eterno. Por lo que amar incondicionalmente es reconocer que la existencia misma es una eternidad infinita. Así decimos que el amor es la base de todo, porque el amor es infinito. Entonces, cuando hablamos de sentir amor, en realidad es poder abrir nuestra perspectiva. Y que amor incondicional significa poder entender que yo soy una sola fracción de todo lo que es. Otro de los conceptos antes de poder amar incondicionalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar ese pequeño fractal que somos. Sí, aceptar nuestra vibración, nuestra frecuencia y nuestra percepción, porque no podemos amar al todo si primero no amamos el pequeño fractal que somos. Y por esto, antes de poder llegar a querer amar incondicionalmente a todo lo que existe, tenemos que reconocer cuál es nuestro filtro para sentir, cuáles son los sentimientos con los que el mundo nos percibe y también los sentimientos con los que nosotros percibimos al mundo. Así es, mi querida luz brillante. Los sentimientos es la forma en cómo percibimos al mundo y cómo el mundo nos percibe a nosotros. Y por eso está comprobado que las personas con gran cantidad de emociones o pensamientos positivos en su vida diaria suelen ser más felices, más saludables y se llevan mejor con otras personas. Y la pregunta es, ¿y cómo puedo ser yo más positivo? Es generando hábitos que nos animen a pensar y a sentir de forma más positiva y a tener menos sentimientos no deseados. Esto es especialmente importante si ya estamos haciendo frente a muchas de las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, ansiedad o estrés. Todos tenemos sentimientos y pensamientos negativos de vez en cuando, pero debemos intentar ver el lado positivo de las cosas siempre que podamos. Esta es una gran herramienta para empezar a cambiar el resultado. El estado del sistema nervioso decide gran parte de nuestra realidad y cuando entendemos lo que esto significa, lo priorizamos de una manera totalmente diferente, controlando cómo nos sentimos y reaccionamos. Si hacemos bien los ajustes, cambiará todo nuestro juego. La felicidad no está afuera, como a veces creemos, sino adentro de nosotros mismos. Depende en gran medida de la capacidad que tenemos para vernos, cuidarnos, estar en contacto con las sensaciones, sentimientos, necesidades, intereses y deseos que conforman nuestro mundo interior y de la capacidad para resonar y estar en contacto en las relaciones con los demás de manera más empática y saludable. En este sentido, la cultura en el manejo de las emociones es una condición necesaria, aunque no siempre suficiente para lograr el equilibrio y el bienestar psicológico en nuestras vidas. Por eso es muy importante ser observadores y conectarnos nuevamente con nuestro universo sensorial, experiencial, hacerlo consciente, poner la atención en los mensajes corporales que revelan nuestra manera de sentir y expresar, nuestra manera de relacionarnos con el mundo,
nuestras posturas ante la vida. Esta conexión interior amplía el conocimiento de nosotros mismos, nos muestra cómo cuidarnos mejor, nos enriquece como seres humanos y nos ayuda a tomar decisiones mucho más acordes con quienes somos. Nos invita a interactuar más armoniosa y gozosamente con nosotros mismos y con los demás. Valoremos nuestra capacidad de sentir. Y de esta forma concluye la cápsula del día de hoy. ¿Algún comentario final que desees compartir con nosotros, hermosa luz brillante? Sí, querida Xochiquetzali, muy recomendable es sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra respiración, ya que esto siempre, siempre nos trae a nuestro presente, al aquí y a la ahora, a nuestra conciencia física, que es donde reside el máximo potencial de nuestro ser para evolucionar. Maravilloso, pues bueno, así concluye y como siempre les deseamos todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.